Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un video en donde vamos a explicar algunos conceptos importantes a tener en cuenta para demostrar en matemáticas. Esto con el objetivo de que vamos a empezar un curso de aritmética en donde vamos a demostrar muchas propiedades de los números naturales, propiedades en la suma, en la resta, en la multiplicación, en la división, entre otros temas de la aritmética. Y pues para eso necesitamos saber las definiciones de algunos conceptos que necesitamos para demostrar en matemáticas. Uno de los conceptos más importantes en matemáticas es el lema, que es un teorema que debe anteponerse a otro por ser necesario para la demostración de este último. Bueno, voy a resumir esto en unas palabras más sencillas. El lema viene siendo como un preteorema, es como algo que se necesita antes para demostrar un teorema. O sea que esto lo necesitamos conocer para poder demostrar un teorema. Ya cuando explique lo que es un teorema, vamos a devolvernos acá para dar un ejemplo de lo que es un lema. Vamos a ver otro concepto que es el corolario, que es una verdad que se deriva como consecuencia de un teorema. El corolario viene siendo como lo contrario del lema. Si el lema es el preteorema, el corolario viene siendo el postteorema. O sea, el corolario viene siendo como algo que se deduce del teorema, ¿sí? Es como digamos que un teorema viene siendo algo, ya se demostró, del corolario se deduce algo del teorema, ¿sí? O sea, es como el post, lo es después del teorema. Lo mismo, cuando ya me expliquemos qué es un teorema, vamos a volvernos para dar un ejemplo de cada uno de estos dos conceptos importantes. Vamos a ver otros conceptos importantes que es el teorema, que es lo que está entre el medio del lema y el corolario. Entonces, ¿qué es un teorema? El teorema es una verdad no evidente pero demostrable. ¿A qué se refiere eso con no evidente? A no evidente quiere decir que es como alguna afirmación, pero no se puede evidenciar a simple vista, sino que necesita ser demostrado. Por ejemplo, los números primos son infinitos. Como vemos, digamos, si ustedes empiezan a trabajar con los números primos, empiezan, digamos, que el 2 que el 3 que el 5 o sea, al inicio de los números naturales, o sea, en la recta de los números naturales, al principio se ven muchos números primos, pero a medida que va creciendo la lista de los números naturales, los números primos van apareciendo cada vez más poquito. Entonces uno pensaría que los números primos tienen algún fin, pero ahí está el problema. Por eso lo importante de mostrar un teorema, porque a pesar de que a medida que vamos avanzando los números naturales, los números primos se van viendo más poquito, eso no significa que los números primos tengan fin. En este caso, los números primos son infinitos. Es uno de los teoremas que demostró Euclides en la antigüedad. Ese es uno de los teoremas que vamos a ver más adelante en el curso de aritmética. Y ahí es donde se demuestra que los números primos son infinitos. Pero ahí es donde se deduce la importancia de demostrar un teorema, ya que si bien como habíamos explicado, al inicio hay muchos números primos en la recta numérica, pero a medida que vamos avanzando van saliendo más poco, eso no quiere decir que se vayan a acabar. Por eso la importancia de un teorema que necesita ser demostrado. Bueno, acá nos dice una cosa que es que lo que habíamos dicho, que es necesario la demostración. ¿Y cómo se demuestran los teoremas? Consiste en una serie de razonamientos eslabonados. ¿Qué quiere decir eslabonados? Eslabonados es como decir en cadena, como es como una sucesión de pasos en cadena que necesitan ser sostenidos en propiedades intuitivas. Esas propiedades intuitivas van a ser unas cosas que llaman los postulados y los axiomas. Ya vamos a explicar qué son los postulados y los axiomas. O también en otros teoremas que ya se han demostrado, es decir, por ejemplo, que yo ya demostré el teorema número uno, el teorema uno. Y para demostrar el teorema 2 necesito algunos razonamientos lógicos y en la demostración del teorema 2 uso el teorema uno ya demostrado anteriormente. Ese sería un ejemplo. Pero eso lo vamos a ir viendo en el curso de aritmética. O también puede que en algún teorema se necesiten axiomas, postulados y también otros teoremas ya demostrados. Bueno, eso con cuanto a los teoremas. Una cosa muy importante es que los teoremas tienen una cosa que llaman recíprocos. ¿Qué es el recíproco de un teorema? El recíproco de un teorema es otro teorema cuya hipótesis es la tesis del primero, llamado teorema directo, y cuya tesis es la hipótesis del directo. Vamos a explicar esto en palabras más sencillas. El recíproco de un teorema es como otro teorema, pues sabemos que un teorema, se me olvidó explicar, el teorema tiene dos partes muy importantes, que es la hipótesis. La hipótesis es como algo que se supone como cierto, o sea, es algo como que se supone como válido, y a partir de esa suposición vamos con una serie de pasos lógicos, como hemos explicado acá, y con algunas propiedades
como hemos dicho, como axiomas o otros teoremas, se demuestra lo que se quiere llegar, que es lo que llamamos la tesis del teorema. La tesis es a lo que queremos demostrar. O es como un ejemplo cuando nosotros vimos la inducción matemática, que en la inducción matemática cuando queremos demostrar se usa lo que es la base inductiva, que es probar para el primer elemento del conjunto. Eso lo vimos en el curso de la inducción. Vimos una hipótesis, que es que se supone que una propiedad se cumple para un determinado valor, y a partir de esa suposición hipótesis vamos a demostrar que se cumple para el sucesor de ese elemento, que es lo que llamamos la tesis inductiva. Entonces es un ejemplo. Todos los teoremas tienen algo que llaman hipótesis y tesis. Entonces la hipótesis es algo que se supone como válido, y a partir de esa hipótesis, con una serie de razonamientos, llegamos a demostrar lo que queremos, que es lo que llamamos la tesis. Entonces el recíproco lo que nos está diciendo es como otro teorema en donde la tesis va a pasar a ser hipótesis y la hipótesis va a pasar a ser tesis. O sea, va a ser lo contrario. O sea, son dos teoremas distintos, pero lo único que cambia el papel es que el papel de hipótesis en un teorema pasa a ser tesis y viceversa. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, un teorema directo sería el siguiente. Si la suma de los valores absolutos de las cifras de un número es divisible entre 3, que sería la hipótesis, porque nos están diciendo esto ya. O sea, esto es lo que nos dan como supuesto. O sea, que si esto pasa, quiere decir, nos están diciendo que si esto pasa, pues nos lo estamos suponiendo como válido. Que si la suma de los valores absolutos de las cifras de un número es divisible por 3, pues esta sería la hipótesis porque se está suponiendo como válido. Entonces, se debe cumplir que el número es divisible entre 3, que es la tesis. Entonces nos están diciendo que si la suma de los valores absolutos de las cifras de un número es divisible por 3, debemos demostrar que el número es divisible entre 3. O sea que tenemos que demostrar la tesis, que es demostrar que el número es divisible entre 3 a partir de la hipótesis de que la suma de los valores absolutos de las cifras de un número es divisible entre 3. Y el teorema recíproco pues sería lo contrario. Vean que la hipótesis pasaría a ser tesis y viceversa. Entonces ya la tesis, que sería el número divisible por 3, sería, si un número es divisible entre 3, nos lo dan esto como cierto, entonces sería la hipótesis. Entonces debemos demostrar que la suma de los valores absolutos de sus cifras es divisible entre 3, que sería ahora la tesis. Son los dos teoremas prácticamente iguales, sino que la hipótesis pasa a ser tesis y viceversa. Unas cosas para aclarar, bueno, ya sabiendo que es un teorema, ahora sí nos vamos a devolver, antes de explicar los otros conceptos, vamos a dar un ejemplo de lema y de corolario. Entonces, por ejemplo, en el lema, digamos, por ejemplo, para el teorema de que hay un teorema en matemáticas que dice que todo número natural o entero positivo es igual a un múltiplo de 3 más la suma de los valores absolutos de sus cifras. O sea, cualquier número entero, por ejemplo, el 234, por ejemplo, ese número. O, por ejemplo, el 107, por ejemplo. Todos estos dos números, o todos los números en general, dice el teorema que estos números se pueden expresar como un múltiplo de 3 más más la suma de los valores absolutos de sus cifras. Ese es un teorema. Entonces, por ejemplo, un lema es un preteorema, es algo que necesitamos para demostrar eso. Un lema sería, por ejemplo, que toda potencia de 10, por ejemplo, 10 elevado a cualquier potencia, obviamente siendo n un número entero positivo, se puede expresar como un múltiplo de 3, como un múltiplo de 3, 3 por k, donde k es un entero positivo, más 1. Por ejemplo, una potencia de 10, por ejemplo, 10 a la 1, que es 10. 10 se puede expresar como 9 más 1, pero 9 es un múltiplo de 3, entonces 3 por 3 más 1. Por ejemplo, 100 es 2, 10 al cuadrado es 100, y 100 se puede expresar como 99 más 1, pero 99 es un múltiplo de 3 porque es 3 por 33 más 1. O sea que se puede expresar como un múltiplo de 3 más 1. Por ejemplo, 10 a la 3, que es 1000, 1000 es 999 más 1, y 999, como es un múltiplo de 3, pues lo puedes expresar como 3 por 333 más 1. Y en general, toda potencia de 10 se puede expresar como un múltiplo de 3 más 1. Ese es un lema que nos sirve, ese lema que sería que toda potencia de 10 se puede expresar como un múltiplo de 3 más 1. Es muy importante porque ese lema nos sirve para demostrar el teorema de que todo número natural se puede expresar como un múltiplo de 3 más la suma de los valores absolutos de sus cifras. O sea, este sería el preteorema. Con este lema, si lo demostramos, podemos después, nos va a servir para demostrar ese teorema. Y por ejemplo, un corolario sería lo que va
post-teorema. O sea que si un teorema dice que la suma, que cualquier número entero positivo se puede expresar como un múltiplo de 3 más la suma de los valores absolutos de sus cifras, pues entonces el corolario sería algo que se puede deducir de ese teorema. Por ejemplo, un corolario sería que un número es divisible por 3 si la suma de los valores absolutos de sus cifras es divisible por 3. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros estamos diciendo, por ejemplo, vamos a poner un número. Por ejemplo, el número 324. Si este número es un múltiplo de 3, quiere decir que se puede expresar como un múltiplo de 3 más la suma de los valores absolutos de sus cifras. O sea, más la suma de los valores absolutos de sus cifras, que es 3 más 2 más 4. Si es, y como estamos diciendo, según el teorema que un número cualquiera se puede expresar como un múltiplo de 3 más la suma de los valores absolutos de sus cifras, entonces el corolario es que si esto fuera múltiplo de 3, pues tiene que expresarse como un múltiplo de 3 más la suma de los valores absolutos de sus cifras. Pero esta suma debe ser múltiplo de 3, ya que para que toda esta suma sea múltiplo de 3, pues cada uno de los sumandos debe ser múltiplo de 3, que es otro de los teoremas que vamos a demostrar en el curso de aritmética, que es que si un número es divisor de varios sumandos, pues tiene que ser divisor de toda la suma. Pero pues eso lo vamos a ir viendo mucho más adelante. Pero bueno, eso sería un ejemplo de lema y de corolario. Entonces, lema es lo que va antes del teorema y el corolario es lo que va después del teorema. Listo. Una vez tenido en cuenta eso, entonces, por ejemplo, vamos a traer otros conceptos importantes, que es el siguiente. Escolio, ¿qué es un escolio? El escolio es una advertencia u observación sobre alguna cuestión matemática, más que todo especialmente sobre teoremas. Hoy en día ya no lo conocen tanto como escolio, sino como, digamos, puede ser una nota, una advertencia, una sugerencia o algo que se advierte sobre alguna propiedad o teorema. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en el álgebra, cuando se trabaja el teorema del residuo, nosotros nos dicen que un polinomio cualquiera, hay un teorema que dice que un polinomio cualquiera es divisible, un polinomio p de x cualquiera, es divisible entre un binomio de la forma x menos a, siempre y cuando el término independiente del polinomio, o sea, el coeficiente del término independiente, sea divisible por el coeficiente de a. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, x al cuadrado menos 3x menos 10 es divisible entre x menos 2, perdón, entre x más 2, ya que por ejemplo el polinomio sería este, el término independiente que es 10 es divisible entre el coeficiente a, que en este caso es 2. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, x al cubo menos 7x más, por ejemplo, más 8 no sería divisible entre x menos 3, por ejemplo. Sin necesidad de hacer la división, ya sé que esto no es divisible. ¿Por qué? Porque el teorema del residuo me dice que si el término independiente del polinomio no es divisible entre el coeficiente a, que en este caso es 3, o sea, en este caso 8 no es divisible entre 3, solo por esa razón ya podemos decir que este polinomio no es divisible entre x menos 3. Pero acá es donde viene la advertencia, el escolio. El escolio es que no necesariamente porque este coeficiente sea divisible entre el término en a, necesariamente tiene que ser divisible el polinomio entre el divisor. Bueno, en este caso sí, pero vamos a ver ejemplos donde no. Por ejemplo, x al cuadrado menos 7x, por ejemplo, más 12, digamos, este polinomio, si nosotros lo dividimos entre x menos 2, por ejemplo, vean que el coeficiente 12 del polinomio es divisible por 2. 12 es divisible por 2. Pero si ustedes dividen este polinomio entre x menos 2, esto no va a ser divisible. Les va a dar un residuo diferente de 0. Como cuando trabajamos en el curso la división de polinomios. Pero bueno, no queremos profundizar sobre este tema, sino que es como un ejemplo de que el escolio es como una advertencia de que no necesariamente una propiedad, hay algunas propiedades, pero no necesariamente se tienen que cumplir. Por eso dice, hay una propiedad que me dice que si el término independiente del polinomio no es divisible por el coeficiente del binomio, del divisor, entonces pues no es divisible el polinomio. Pero no necesariamente porque sea divisible, quiere decir que el polinomio sea divisible. Entonces son cuestiones que tenemos que tener una advertencia, eh, o sea, son notas o sugerencias que se deben hacer ante unas propiedades en matemáticas.
Y pues con el curso de aritmética vamos a ver algunas propiedades de la raíz cuadrada y eso, en donde vamos a ver que tiene que haber ciertas advertencias. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta eso, vamos en escolio y vamos a ver algunas otras propiedades que es las que nos ayudan a demostrar los teoremas, que son las propiedades más pequeñas, en donde como son como definiciones que son evidentes, que no necesitan demostración, que en este caso son los axiomas y los postulados. Entonces vamos a traer a continuación esas definiciones. Entonces, los axiomas son proposiciones tan simples y evidentes que se admiten sin demostración. Por ejemplo, los axiomas de Peano. Cuando nosotros trabajamos los axiomas de Peano, son definiciones como evidentes que no necesitan demostración. Por ejemplo, el cuarto axioma de Peano nos decía que si n y m, por ejemplo, pertenecen a los naturales y el siguiente de m, o sea que si el sucesor de n es igual al sucesor de m, entonces pues si obviamente los siguientes de esos números son iguales, pues por lógica los números son iguales, ¿sí? Esta proposición está tan evidente que no necesita demostración. En el enlace al video, quien le interese, le voy a dejar ese video de los axiomas de Peano, que son axiomas como proposiciones que nos permiten construir los números naturales y nos sirven para demostrar algunos teoremas u otras propiedades de matemáticas. Bueno, ese sería un ejemplo de axioma. Y por ejemplo, el postulado es una proposición no tan evidente como un axioma, pero que también se admite sin demostración. Por ejemplo, un postulado sería, por ejemplo, los 5 postulados de Euclides. Por ejemplo, un postulado de Euclides nos dice que si, por ejemplo, nosotros tenemos un punto, por ejemplo, y nosotros tenemos otro punto, entonces con centro en este punto y distancia este otro punto, digamos, nos dice, o sea, si nosotros tenemos un centro y una distancia, nos dice el postulado de Euclides que nosotros podemos trazar una circunferencia que tenga ese centro y ese centro y esa distancia. Sería algo así. Bueno, no me queda tan exacta, pero bueno, en conclusión lo que me dice el postulado es que con cualquier centro y con cualquier distancia podemos trazar una circunferencia. Este no dice que no es tan evidente como el axioma, pero nos dice que se admite sin demostración. Ese postulado nos puede servir para demostrar propiedades de la geometría euclidiana, como por ejemplo propiedades de los triángulos, de los paralelogramos, entre otros. Y como de mediatrices, como demostrar que un triángulo es isósceles o que a través de una línea, de un segmento, podemos construir un triángulo equilátero, entre otros. Ese postulado nos sirve para eso. Otro postulado que pues, no puede ser tan evidente, pero se admite sin demostración, es que la suma de dos números solo tiene un valor único, no tiene sino un solo valor único. Por ejemplo, 2 más 3 es solamente 5 y solo 5, ¿sí? Obviamente 2 más 3 es 5, si bien en otros sistemas de numeración pues no se escribe como 5, pero pues en realidad siempre va a ser 5, que son distintas formas de representar el 5, es diferente. Por ejemplo en base 3, por ejemplo en base 4, 2 más 3 sería 1, 1. Esto sería en base 4. Pero en realidad este número sigue siendo 5, que está representado en otro sistema numérico, pero es 5. O sea que 2 más 3 siempre va a ser 5, cualquiera sea el sistema, que tenga distinta representación, sea diferente. Pero lo que nos están diciendo este postulado es que la suma de los números siempre nos da un valor único. O sea que 2 más 3 siempre va a ser 5 y solo 5. Bueno, ese sería un ejemplo de postulado. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Vimos lema, corolario, vimos teorema, un ejemplo de un teorema, qué hay que hacer para demostrar un teorema, qué es el recíproco de un teorema, un ejemplo de teorema directo de qué es el recíproco y qué es un escolio, qué es un axioma y qué es un postulado. Entonces ahora lo que vamos a ver es una tabla en donde vamos a clasificar todas estas definiciones de la más importante a la menos importante. Pero aunque todas son importantes, pero la que más tiene como fuerza. Entonces acá tengo un diagrama en donde el teorema va en la parte de arriba, ya que el teorema es como la parte más importante que necesita ser demostrada. Pero para demostrar un teorema, como hemos dicho, necesitamos, por ejemplo, de axiomas. Podemos utilizar axiomas para demostrar algunos teoremas, postulados, y el lema, que lo que habíamos dicho que era
un preteorema, que es lo que va antes del teorema. Entonces, por eso después del lema, acá se indica que se va a demostrar el teorema. Ahora, el corolario, como hemos dicho, era un post-teorema, lo que va después del teorema, o sea que el teorema, del teorema se deduce lo que es el corolario, y también para el teorema, lo que hemos dicho, tenemos que tener alguna advertencia, que es lo que llamamos escolio, que es nota, observación o advertencia. Y bueno, con esto concluimos con este video. Y ya en el siguiente video vamos a empezar el curso de aritmética, vamos a empezar con conjuntos y algunos temas en donde vamos a ir demostrando algunas propiedades. Bueno, espero que la explicación de este video les haya servido y si les gustó no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Que tengan un excelente día y hasta un próximo video.